a la generalidad de quienes asistimos a misa, venimos con la idea de darle gracias a Dios por el año que nos permite iniciar. Y está bien. Pero hay otro motivo que es el principal en este día: celebrar a la Santísima Virgen María como Madre de Dios. Es la fiesta más grande de la Santísima Virgen. Y en este día podemos tomar varios temas. También celebramos la jornada por la paz. Podemos considerar también el tema de María como Madre de Dios, la servicialidad, la disponibilidad de la Santísima Virgen María. Y hay temas que podemos tomar. Yo quiero basarme en la primera lectura que hemos escuchado del libro de los Números, la bendición. Esta es la oración o la fórmula de la oración de bendición más hermosa que se contiene en toda la Sagrada Escritura. ¿Por qué la quiero tomar? Porque el mundo nos enseña a maldecir. Mucha gente que escuchamos hablar, tal vez entre nosotros mismos, estamos continuamente maldiciendo todo. Maldito carro, maldito esto, maldito lo otro, maldito. Maldecir es a lo que el mundo nos invita. Mucha gente vive en esta actitud, como dominados por esta situación de maldición. Maldición, es decir, la gente que no tiene esperanza, la gente que se siente, que cree que no tiene remedio, que Dios no le ama, que Dios no le escucha. Nada de eso. Dios nos bendice a todos, a todos. Yo me siento particularmente, pues, muy bendecido, muy bendecido. Bendecido por mi familia, bendecido por mis amigos, bendecido por la iglesia, bendecido por el ejercicio del ministerio sacerdotal, bendecido por todo lo que acontece en mi vida, de tal manera que yo siento que no tiene poder sobre mí las maldiciones, porque hay personas que lo maldicen a uno como sacerdote simplemente porque no les gusta como uno es, lo que uno predica, lo que uno habla, lo que uno denuncia o lo que uno anuncia. Pero no solamente maldiciones, también existe la brujería, los hechizos, los malos deseos,
yo siento que nada de eso me puede hacer daño por tanta bendición que he recibido de Dios. Les decía en la predicación del año pasado y el antepasado y los otros, que cuando yo era niño, muy pequeño, mi papá solía tomarnos los pies y hacernos una crucecita en la planta del pie y hacía una oración muy parecida a la que aparece hoy en la primera lectura, pidiéndole a Dios que iluminara mi camino, que bendijera mis pasos. Y miren hasta dónde ha llegado esa bendición. Mi vida como sacerdote, mi vida al servicio del Evangelio, al servicio de Cristo nuestro Señor. ¿Cómo han tenido efecto esas bendiciones de pequeño, desde pequeño? Y entonces, yo digo que he sido una persona muy bendecida y que la consecuencia de las bendiciones de mis padres me evitaron tomar malos caminos, porque yo vivo solo desde los 13 años de edad, solo. A los 15 años, pues, yo tenía ya muchas oportunidades para echarme a perder. Sin embargo, esas bendiciones me fueron encaminando por los senderos, Dios iluminando mis caminos, Dios iluminando mis pasos, de tal manera que en este primer día en que celebramos a la Santísima Virgen María como Madre de Dios, una mujer totalmente bendecida por Dios y quien continuamente alababa y bendecía también a Dios, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo carne, que asumió nuestra condición humana. Esta es como una continuidad de la fiesta que celebramos el domingo de la Sagrada Familia, porque la bendición debemos recibirla precisamente en familia, en la familia. Quiero hacer la invitación a los papás. Seguramente habrá papás que bendicen a sus hijos cuando salen de casa. Seguramente yo conozco papás que lo hacen. Si no lo hacemos, este es el momento para reflexionar en la importancia y en el poder que trae la bendición de los papás hacia sus hijos. Bendíganlos siempre, muchas veces, de diferente manera. Bendigan a sus hijos,
que ellos sientan donde quiera que anden, que los protege la bendición de sus padres. Una bendición que el padre profiere sobre su hijo o sus hijos es un escudo, es un escaparate que nos libera de los ataques del enemigo, en el que no puede la maldición de Satanás sobre la persona bendecida. El hacer la señal de la cruz, a veces eso nos atemoriza, nos da vergüenza, nos acobarda, nos achicopala. No debe ser así. Este es el poder que Dios nos ha dado a todos para bendecir. Vean qué hermosa la oración que escuchamos en la primera lectura. Di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda su paz. Esos son los regalos de la bendición, que nos protege, que nos muestra su rostro, su favor, su gracia, y que nos concede también su benevolencia y su paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. De tal manera que debemos poner atención. No solamente los papás más varones, también las mamás. Es muy importante también la mamá cuando está atenta. Yo recuerdo de pequeños en nuestra pobreza, cuando me enfermaba o se enfermaba mi hermano, inmediatamente junto con una mejoralita y aquellos menjurjes o remedios caseros, antecedía siempre mi madre con la señal de la cruz. Nos bendecía, y esas bendiciones no se agotan. Esas le acompañan a uno el resto de su vida. Lo mismo que una maldición. Cuando uno maldice a su hijo, a su hija, son maldiciones que nos acompañan el resto de nuestra vida. Y la maldición en la persona maldecida es aquella que cree que no merece nada, que no puede hacer nada por sí misma, se achicopala. Es la persona que se ensimismina, se pone sobre sí misma, Es la persona que tiene muy baja autoestima, se infravalora, no se considera digna, cree que no tiene derechos a ser feliz,
a ser libre, a ser plena. Allí va la maldición y la acompaña el resto de su vida. Por eso cae en las garras de la gente que le domina, que le somete, que le controla toda su existencia. Les priva de la libertad, les priva de la felicidad, le esconde su dignidad. Cuando un papá, una mamá, dentro de esa profedería de la maldición, maldice a su hijo, a su hija. La invitación es para que ustedes, papás, varones, deshagan esas maldiciones, bendiciendo a sus hijos, bendíganlos. Eso no quiere decir que los dejen de corregir cuando los tengan que corregir, pero no los dejen de bendecir. Fíjense qué bonito como en el Evangelio, en los Evangelios, encontramos que Jesús bendecía a los niños. Jesús bendecía a los enfermos. San Juan en su Evangelio conserva este detalle hermosísimo. En la multiplicación de los panes, el evangelista San Juan subraya que Jesús bendijo aquellos panes y aquellos peces. De aquellos pocos panes, 5, de aquellos pocos peces, 3. Al bendecirlo, Dios los multiplica y alcanzó para comer toda aquella gente y sobraron canastos, 12 canastos de todo lo que se recogió que sobró. Quiere decir que de lo poco que haya o de lo mucho, eso es suficiente y basta para Dios, para que no nos falte lo necesario para vivir. Así es que si ustedes le profieren bendición a su hijo, a su hija, no duden en hacerlo. Si antes no lo hacían, este es el día más importante de nuestra vida en el que podemos empezar y retomar esta parte del camino de nuestra vida, de nuestra historia personal. Bendigan a sus hijos, bendigan a sus nietos, bendigan a sus hermanos, bendigan a sus amigos, bendigan a sus vecinos, bendigan a sus enemigos, dice Jesús. No le echen leña a sus enemigos, a sus malos vecinos, bendíganlos y Dios se encargará de cambiarlos o de quitarlos de su camino. Hasta allá llega la bendición de Dios. Por eso la bendición de un padre, la bendición de una madre, no tiene igual. Es el poder que Dios nos ha dado como hijos suyos y que podemos multiplicar sobre aquellos que nos rodean. Si ustedes bendicen a sus hijos y sus hijos a los hijos de ellos,
nuestra familia quedará protegida, blindada de todos los dardos incendiarios del enemigo. Todo. La Santísima Virgen María, ella fue también colmada de tanta bendición. Le dice la oración al final, dice que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. En otra traducción dice, te conceda su gracia. Y si recordamos el momento de la anunciación del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María, esas son las palabras que le dirige el ángel a María Santísima. Le dice, el Señor ha encontrado gracia en ti, ha encontrado favor en ti. Es decir, le has caído bien a Dios. Es otro término que se usa igual. La gracia, el favor y caerle bien son sinónimos. ¿Cómo le caemos bien a Dios? Haciendo lo que Él nos pide, viviendo como Él nos manda. Y entonces seremos gratos. A los ojos de Dios encontraremos favor. En Dios encontraremos gracia. En Dios le caeremos bien a Dios. Y la última parte, el Señor te mire con benevolencia y te conceda su paz. La persona que se pone en las manos de Dios encuentra el favor de Dios. Es decir, Dios se compadece. A pesar de nuestra indigencia, a pesar de nuestra pecaminosidad, Dios se compadece de nosotros. No hay alguien que se ponga en las manos de Dios y que Dios no mire su aflicción y pase desapercibido sin compadecerse. Dios se compadece siempre. Por eso, vean qué importante este día, esta fiesta, este tema. El Señor me bendiga, el valor de la bendición, los regalos que trae una bendición, no solamente para quien es bendecido, sino también para quien bendice. Cuando uno profiere a una bendición, le desea un bien a alguien, ese mismo bien que uno le desea a la otra persona a través de la bendición, se le reitera a uno, se le devuelve. Lo mismo que una maldición. Si yo maldigo a alguien, le deseo un mal cualquiera a alguien, ese mal que le deseo tarde o temprano resulta en mí, se me devuelve a mí. Por eso hermosamente San Pablo dice, no bendigan, no maldigan, bendigan siempre, en todo momento.
Y yo les digo, bendigan a sus hijos siempre, muchas veces, de muchas maneras. Márquenle siempre con la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el escudo que nos puede proteger de los dardos incendiarios del enemigo. Cuántos ataques, cuánta gente que nos rodea llena de maldiciones, lejos de Dios, lejos de los valores evangélicos, que sus palabras, sus acciones, su vida nos arrastran como entre las patas de los caballos hacia el abismo de nuestra perdición. Por eso la invitación, una vez más les reitero, a los papás varones: bendigan a sus hijos. Eso es mucho más que la herencia que ustedes crean que les pueden dejar. Eso es mucho más que lo que ustedes creen que les pueden ofrecer. Una herencia, una carrera, un prestigio, un apellido, eso se acaba. Pero la bendición perdura hasta la vida eterna. Les repito, yo me siento tan bendecido. Mis papás ya casi 30 años de no estar aquí, pero las bendiciones que me profirieron desde pequeño aún me acompañan. Son aquellas que me van librando de tantas adversidades, de tantos enemigos contra mí como persona, contra mí como sacerdote, contra mí como iglesia, contra mí como ser humano. Pero esas bendiciones, como un escaparate, nos libran de todas esas malas intenciones de la gente que no está conforme con uno, porque uno no es como ellos. Y el ideal es que seamos como Dios nos pide, que vivamos como Dios nos manda, porque a quien tenemos que agradar es a Dios, no a los hombres. Por eso una bendición perdura. Escuchábamos el libro del Eclesiastés el domingo pasado, que quien honra a sus padres tiene una larga vida, y el padre que bendice a sus hijos junto con sus hijos tendrán una larga vida. Pero hay de aquel hijo que contriste el corazón de sus padres, o de su padre, de su madre, recibirá maldición por generaciones. Pero no porque Dios nos maldiga, sino porque nuestras mismas acciones jalan, traen como imán un castigo, una maldición. Y de la misma manera como imán, a través de una bendición, traemos todos los regalos de Dios.
se complace, se compadece, nos acompaña, nos ilumina, nos protege, nos libra de tantísima adversidad. Pues que Dios nuestro Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, nos colme de su bendición para que nosotros a su vez seamos capaces de bendecir a nuestros hijos y a todos los que estén junto a nosotros. Bendigan sus trabajos laborales, bendigan sus empresas, bendigan sus proyectos, bendigan a sus papás, aún estando difuntos, oren por ellos, bendigan a sus nietos, a sus yernos, a sus nueras, bendigan a sus vecinos, bendigan a sus enemigos, dice Jesús. Pues que Él nos conceda esa luz bendita de su sabiduría infinita, que nos conceda empaparnos de este texto del libro de los Números que acabamos de escuchar. Que así sea. Creo en un solo Dios.